Let's kick the beat. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Resetearte. Para este presente episodio nos hemos enfocado en lo que fue el iFestival aquí en Arequipa. Y bueno, cubrimos dos eventos en particular. El primero de ellos fue la conversación de Gustavo Gorriti, periodista de investigación de IDL Reporteros, con Lidia Cacho, también periodista de investigación, quien descubrió una red de pornografía infantil en México, y justamente es de lo que trata su libro, Los demonios del Edén. A continuación, esta entrevista. Lidia Cacho es una periodista mexicana, y eso ya inmediatamente cuando uno une ambos términos, inmediatamente emerge una señal: peligro inminente. Es una periodista mexicana de investigación, mucho más. Es una periodista mexicana que ha estado dedicada a aquellas cosas que incluso dentro de México se evita afrontar, que son la explotación sexual, sobre todo infantil, el esclavizamiento y la trata de personas con las mujeres, la pedofilia. Ha afrontado y ha confrontado esas investigaciones con una valentía, con un coraje, no digo coraje a la mexicana, sino en el sentido que le damos nosotros, absolutamente extraordinario, y ha padecido y enfrentado las consecuencias. Mira, cuando yo empecé a hacer la investigación y descubrí que había un grupo de 200 niños y niñas de entre 4 y 13 años que estaban siendo explotados sexualmente por un grupo de empresarios multimillonarios, senadores, diputados y 5 gobernadores implicados, lo que hice fue lo que yo sé hacer. Para mí hay 2 tipos de periodismo de investigación: el que se va y se sienta con el diablo, como decía don Julio Scherer, y platica con él y entrevista al malo, y el que hace lo que yo hago, que es meterme por la puerta de atrás e investigarle absolutamente todo sin que se dé cuenta, y para cuando se dé cuenta me va correteando, pero yo corro bastante rápido. Yo hago ese tipo de periodismo. Yo no me siento con ellos, yo los investigo a profundidad. Entonces yo llevaba ya 1 año investigando el caso. Ya había viajado muchísimo a Estados Unidos y documentado lo que ahora llamamos trata de personas, la explotación sexual de las chicas jóvenes en Estados Unidos. Entonces yo ya tenía una idea bastante clara de cómo estaba funcionando la cosa. Me había leído un montón de libros sobre las mafias rusas, por ejemplo. Junto con el número de periodistas asesinados, la sensación que inmediatamente emerge es la de la pavorosa impunidad que existe. Por ejemplo, los asesinatos en Veracruz fueron cometidos uno tras otro, y algunos con un nivel de besaña, de verdadera crueldad, que solamente se explicaba por una profunda complicidad, si no participación protagónica, de las autoridades, como después resultó. El entonces gobernador fue capturado, luego prófugo en Guatemala, y él solo robó algo así como todas las coimas que pagó Odebrecht en América Latina, en un estado. ¿Hasta qué nivel el Perú ha llegado a ser un poco ese Edén? Yo me doy cuenta de que acá hay casos tan graves como, por ejemplo, el caso Sodalicio, donde la iglesia misma se convierte en una especie de defensor de corrupción, de una corrupción que creo que conoces muy bien, que es espantosa. Y lamentablemente el líder se encuentra refugiado en supuestamente la casa de la religión, ¿no? Sí. Eso es muy grave para mí, y veo cómo el Estado no hace tampoco nada al respecto, teniendo esa papa en las manos, ¿no? Eso para digamos, ¿verdad? Qué placer tenerte aquí, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Mira, yo creo que en el mundo entero estamos enfrentando el tema de la pederastia clerical, y que gracias a grandes periodistas, entre ellos, bueno, en todos los países, por supuesto que aquí los tienen. En México tenemos a San Juana Martínez, que hizo unas piezas extraordinarias sobre pederastia clerical,
y en todo el mundo está sucediendo lo mismo. En Irlanda del Norte han logrado por primera vez sentenciar, dar las sentencias más grandes de pederastia por parte de líderes de las iglesias. Hay varios casos contra líderes de iglesia, la iglesia ortodoxa, por ejemplo, católica, de líderes cristianos, en fin. Creo que este siglo vamos a presenciar una transformación de la cultura de los derechos humanos de los niños y las niñas. Y la normalización que se va generalizando entre las propias víctimas de la trata de personas o la prostitución obligada, etcétera. Como que la gente va entendiendo en este mundo capitalista, consumista, si todo se vende y el cuerpo es mío, lo puedo vender, lo puedo ofrecer, bueno, algo peor si vuelvo a la pobreza que tenía antes, etcétera. ¿Podrías ampliar un poquito cómo ves esta posible o ya real cultura de aceptación y normalización que se va dando en nuestros países con respecto a la trata de personas, al abuso sexual, etcétera? Muchas gracias. Gracias. Mira, yo creo que durante siglos hemos aceptado, digamos, culturalmente en el mundo entero el abuso sexual infantil como algo que debe ser silenciado dentro de las familias. Esto tiene que ver con la adultocracia que ahora estamos intentando desarticular en Latinoamérica particularmente, y yo creo que sí es un subproducto del feminismo latinoamericano muy importante empezar a hablar de la adultocracia, que Europa no lo estaba haciendo y nosotros sí. Y esto significa darle voz a los niños y a las niñas desde un lugar en el que saben y reconocen que tienen derechos. A mí me sucede cada vez más que voy a presentaciones en todo el mundo y de pronto, sobre todo con un libro que escribí, que es un manual para prevenir y entender el abuso sexual infantil, y cuando hablo de todo esto, terminando las presentaciones de libros, se levantan hombres mayores, muchos hombres mayores, lo cual nunca me había pasado en mi vida antes, y me dicen que por primera vez en su vida se van a atrever a decir en público, por ejemplo en México, en lugares como Aguascalientes, que es súper conservador, que fue abusado en la infancia y que gracias a mi libro se atrevió a confesarle a su esposa después de 30 o 40 años de casado, que fue abusado por su padre, y que con mi libro, por un par de líneas, descubrió que él no había sido culpable como se lo habían dicho su madre, su padre, su abuelo y toda la familia. Me parece que estamos en un momento también de quiebre cultural, en el que también toda una corriente de psicoanalistas, psicoterapeutas y psiquiatras están entendiendo que las voces de los niños y las niñas son reales y que son válidas, y que todos, de niños y niñas, tuvimos la habilidad para entender que lo que estaba sucediendo no era bueno, que nos hacía daño, y cuando tú cuentas algo que te hicieron y la respuesta de las personas adultas es sí, pero estás mintiendo, sí, pero el que tiene poder manda, es solo un reflejo, en este caso en el abuso sexual infantil, de cómo nuestras sociedades se someten también a todos los demás actos de corrupción. Sí, pero es tu padre, sí, pero es el presidente, sí, pero es el gobernador, y a él te sometes y ante él te callas, porque quien tiene más poder tiene más voz y más credibilidad.